metraje vamos a poder notar la manera en cómo la esclavitud llegó a nuestro país. A, a continuación, mi compañera. Hoy vamos a mostrar sobre las calles de Bogotá y vamos a ir a los museos para tomar recopilaciones acerca de la esclavitud del siglo XV. Bueno, la esclavitud es una práctica que se le realiza a las personas quitándoles sus derechos y dándole unas pésimas condiciones de vida. La esclavitud viene desde la existencia de la humanidad, pero desde que se independizó nuestro país hace 206 años, que fue exactamente una fecha donde se acabó la esclavitud, hasta el día de hoy, podemos notar una cita que dio el señor Simón Bolívar. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o revocación de todos mis estatutos o decretos, pero imploro la conformación de la libertad absoluta de los esclavos, como implorará mi vida y la vida de la provincia. Ahora, un dato curioso acerca de la Iglesia Católica y la esclavitud. Si bien la Iglesia Católica actual está en contra de esta práctica, hubo un tiempo en el que la autorizó. Entre 1452, el Papa Nicolás V autorizó al rey Alfonso V de Portugal para esclavizar a los paganos, capturados en tiempos de guerra. El Papa Juan Pablo III dio fin a este permiso en el año 1537. Bueno, aquí podemos ver como una manera diferente de la esclavitud. Estamos con el señor Juan Vanegas. Una pregunta como tal de este tema. ¿Tú crees que la droga te esclavizó? La droga me tuvo esclavizado por 5 años. Es una esclavitud constante, donde la verdad tú no sabes si hoy estás vivo o mañana puedes estar muerto, o dentro de 5 minutos puede llegar otro a acabar con la vida de uno. Pues para mí es una esclavitud. ¿Tú crees que el gobierno podría ayudar para liberar a las personas de la esclavitud, que es la droga? Realmente el gobierno pues puede ayudar a esas personas, pero pues primero está Dios, ¿no? Porque pues el gobierno no gana nada con montar fundaciones con psicólogos, con terapeutas, pero si las personas no quieren cambiar, pues no quieren cambiar, y pues primeramente también esas personas tienen que buscar de Dios, y segundo, pues sí, el gobierno tiene esas posibilidades, porque pues la verdad el gobierno tiene el modo de ayudar a esas personas. Ya es otra cosa que las personas no quieran salir, pues. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cuál es el conformismo de Colombia y por qué Colombia sigue siendo un país esclavo. Bueno, aquí también podemos ver una persona que tuvo sus ancestros en la esclavitud. Tenemos el gusto de preguntarte si conoces algún evento o algo así el por qué pasó la esclavitud anteriormente con tus ancestros. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Chaparro, soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente de la comunidad indígena Arhuaca. Y la esclavitud, así formalmente como, digamos, si hacemos un símil como lo vivieron las negritudes, pero casi no le existió. Pero algo similar, a donde los colonos, los recién llegados, digamos, a la sierra, se posesionaban de las tierras y luego ellos fiaban, por ejemplo, un machete, una pala por un alto costo, a donde, por ejemplo, por una pala tenía que trabajar una semana, hasta 15 días. Entonces, cuando ellos requerían alimento, también pedían, sí, cualquier tipo de alimento, y también iba, digamos, aumentando. Era el punto que no podían pagar la deuda. Entonces, este era todo el tiempo trabajando, digamos, a ese terrateniente o a ese comerciante. Entonces, era una manera de, sí, como de esclavizar, lo considero yo, ¿no? Porque es una deuda casi impagable, donde muchos indígenas optaban por irse. Y cuando llegaron los capuchinos, igual allá en Nausima, que es el pueblo central del pueblo arhuaco, llegaron los capuchinos, entonces agarraron a los niños, lo que hacían era mutilar, quitarle, digamos,
cortar el cabello, la vestimenta y prohibir hablar la lengua. Quería imponer la cultura de ellos. Entonces, eso hacía, y también, digamos, los mayores lo ponían a trabajar para ellos, trabajar, sembrar de papa o plantas medicinales, y no le retribuían. Entonces, en ese sentido, creo que hubo una esclavitud, no digamos, una esclavitud así como puede ser, pues trabajar, como le decía ahorita, como esclavitud, pero sí considero que sí hubo esclavitud, digamos, fue un poco más cobijado, pero sí hubo esclavitud. ¿Y crees que aún hay esclavitud actualmente? Pues la esclavitud es por digamos, en el caso de la nación Arhuaca, los municipios que están aledaños son la gente, digamos, que tienen el comercio, que digamos, la economía fuerte del pueblo arhuaco en estos momentos es el café. Entonces, como das una vez al año, muchos arhuacos tienen que ir y endeudarse con ese comerciante para tener el sustento del año, de unos meses. Y luego ellos, a cambio de recibir el café a bajo precio. Entonces creo que en ese sentido no es justo, ¿no?, en ese tipo de comercio. Y lo otro es que ya en el ámbito nacional, a donde el gobierno quiere imponer algunas cosas sobre los temas indígenas, cuando se dice que tenemos autonomía, pero en últimas en la práctica no es así. Entonces creo que en ese sentido uno se ve obligado, ¿no?, a hacer muchas cosas que va en contra de la cultura y sí se ve forzoso. Entonces creo que en ese sentido sería como revisar, digamos. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Ahora nos encontramos en la Casa del Florero, que fue como tal donde inició la revuelta para realizar la independización de nuestro país. La independencia de nuestro país fue bastante importante porque fue un evento que puso fin a la esclavitud de nuestro país. Ahora conozcamos el museo. En este cuadro podemos ver cómo se clasificaba la gente según su color. Podemos ver que el clero, los notables, los terratenientes, ocupaban la primera fila, quienes eran los que tenían libertad y derechos. Y podemos ver que los comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos ocupaban el resto de la fila, quienes eran los que privaban de sus derechos. En la Casa del Florero también nos hablan de la desarticulación del imperio. Para el caso específico del virreinato de la Nueva Granada, inició con el arribo de Cartagena de las primeras tropas del general Pablo Morillo, el 20 de agosto de 1815, y luego de extenderse por algunas regiones, culminó con la expulsión y ruptura definitiva de las autoridades españolas. El 7 de agosto de 1819, en la famosa batalla del Puente de Boyacá. Este periodo puede comprenderse como parte de un proceso de transformación de los viejos modelos políticos monárquicos y absolutistas en sistemas parlamentarios o constituyentes, que además dio origen a la desarticulación del Imperio español y la conformación de las nuevas identidades nacionales con la conversión de los súbditos en ciudadanos con derechos. Policarpa Salabarrieta, o la Pola como la conocemos comúnmente, también representa el fin de la esclavitud de la mujer, no una mujer esclava, sino como una mujer sumisa. Como decía Agustín Garay, la Pola en este caso representa a las mujeres fuertes, activas y valerosas, que muy rara vez aparecen en la historia. Son mujeres anónimas que participaron en diferentes movimientos, como el levantamiento comunero de 1781. Hablábamos anteriormente de que la Pola representaba a las mujeres como mujeres fuertes, pero hoy en día, en el 2015, desde el 2015 para acá, de 27 millones de personas que hay, 75% personas esclavizadas son mujeres y el restante son niños. En Estados Unidos hay más de 10.000 personas que son esclavizadas y son prácticamente invisibles para el gobierno. Y ya para finalizar, en la Casa del Florero podemos notar que detrás de cualquier diferencia siempre hay un ciudadano. Famosos esclavos en la antigüedad. Entre los personajes históricos más conocidos hay varios que pasaron por periodos de esclavitud, como Miguel de Cervantes, Esopo, San Patricio y Espartaco, entre otros.
La esclavitud era utilizada como castigo para ladrones, deudores o contrarios a los gobiernos, y era común que en tiempos de guerra se esclavizaran a los enemigos capturados. Un dato curioso es que existe un país creado especialmente para recibir a los esclavos. Liberia es una pequeña nación africana cuyo origen es bastante curioso. Fue creada en 1822 como lugar para recibir a todos los esclavos que eran liberados en Estados Unidos. De ahí su nombre. En la zona vivían diferentes grupos de africanos, pero con la llegada de los esclavos estadounidenses, los primeros fueron relagados y se instituyeron costumbres típicas de los recién llegados. El país ha visto un constante conflicto interno y actualmente se recupera en la guerra civil. No ser esclavo es algo más que no estar atado a cadenas. Es poder pensar y decir mis pensamientos libremente. Supongo que muchos de ustedes, como yo, no sabrán quién es Benkos Biojó. A continuación los invito a ver este video para saber un poco más acerca del hombre que luchó por su libertad y la de su raza en el siglo XVII. Un hombre que cambió la vida de muchos esclavos. En el centro de la plaza, por supuesto, no hay un homenaje a un conquistador español o a un prócer de la independencia, sino a Benkos Biojó, que lamentablemente muchos de los colombianos no conocen su historia. Para nosotros, Benkos Biojó fue un líder muy importante. Fue nuestro fundador, fue esa persona inteligente, quien buscó estos puntos estratégicos para ubicarnos y de allí ser libre. El hombre hizo lo posible por liberar a nosotros y lo liberó, ¿verdad? Lo liberó. Benkos Biojó, conocido también como Domingo Biojó, había nacido en Guinea-Bissau, en África Occidental. Fue secuestrado por unos traficantes portugueses, luego fue vendido a un comerciante español que a su vez lo vendió ya como esclavo en Cartagena de Indias. Llegó a esta ciudad hacia 1596 y en ese momento entonces lo pusieron a trabajar como boga sobre el río Magdalena. Benkos entonces trabajó en uno de estos barcos hasta que naufragó, se escapó, luego fue recapturado hacia 1599 y nuevamente se volvió a escapar y se hizo muy fuerte en los Montes de María, donde alcanzó a constituir un pequeño ejército. Él también alcanzó a diseñar una red de espías que trabajaba en Cartagena de Indias y que básicamente le informaba a los esclavos formas de poderse escapar y escapar justamente a los Montes de María y empezar a acompañarlo a él en una vida pues mucho más independiente. Miran que Palenque está como en un valle, Palenque está rodeado por los Montes de María. En estas montañas se paraban grandes grupos y hacían como especie de unas trampas que utilizaban para ahuyentar los tigres en África. Cavaban un hueco y hacían unas lanzas y las colocaban de punta y luego echaban una enramada arriba, así que los españoles cuando venían no sabían y quedaban ahí. Y fue tal el problema ya de orden público que se generó con este grupo de personas que se escaparon, que además le decían a Benkos rey de Arcabuco, que el gobernador de la época, el gobernador de Cartagena, tomó la decisión de ofrecerle un acuerdo de paz a los cimarrones y particularmente a Benkos, con el fin de que no siguieran seduciendo a más esclavos para que se escaparan. El acuerdo finalmente se propuso en 1605, hacia 1612 ya empezó a hacerse efectivo y Benkos empezó a asistir a Cartagena
hasta que en un descuido de él fue capturado nuevamente por los españoles y descuartizado en marzo de 1621. Ahora un dato curioso. ¿Saben ustedes quién fue llamado el esclavo de los negros? Pues se llamó San Pedro Claver. Fue un misionero y sacerdote jesuita español que pasó a la posteridad por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de su vida. Se apodó a sí mismo el esclavo de los negros. Pedro Claver es una de las figuras del cristianismo más apasionantes y arriesgadas del siglo XVII, cuya vida se desarrolló en el colorido contexto de aventuras, pasiones e injusticias del puerto negrero de Cartagena de Indias. Su entrega abnegada a los negros bozales, de los que los teólogos de esa época discutían incluso si poseían alma, es un modelo admirable de praxis cristiana, del amor y del ejercicio de los derechos humanos, de los que se declaró defensor en 1985. Se lo honra como patrono de los esclavos y desde 1896 como patrono de las misiones entre los negros. Se lo considera un ejemplo heroico de lo que se debe ser el amor por los más pobres y marginados. Bueno, con esto hemos terminado. En nombre de mi compañera Mariana Díaz y yo queremos darles las gracias y esperamos que esto les haya servido para que reflexionen. Ahora los bloopers. Los capturados en el tiempo de la guerra y en Pablo III, el Papa Juan Pablo III dio fin a este personaje. Policarpa Salabarrieta también representa al fin de la mujer como esclavitud. También representa el fin de la esclavitud o de una mujer esclavizada. Ahora en el 2015, de 75 personas, también podemos mirar que ahora en el 2015, de 25 millones de personas, un 75% lo esclavizan las mujeres y el restante lo esclavizan los niños. ¿Qué? Eso detrás de cámaras. Bueno, con esto hemos terminado el cortometraje. En nombre de mi compañera Mariana Díaz y yo queremos darles las gracias y espero que esto les haya servido para reflexionar. Esto fue patrocinado por Azúcar Manuelita. Ahora los bloopers.